Bien, 11 menos 20 de la noche, doctor Jorge Amílcar García, Procurador General Superior del Tribunal de Justicia, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la gentileza de venir específicamente al programa. Cosa que no debe ser tan fácil en medio de tantas ocupaciones, pero bueno, había prometido y cumplió. Recién en el bloque anterior estuvo la gente de la Asociación Civil por Verdad y Justicia de Gualeguaychú, ¿no? Uno ve que felizmente, porque a mí me parece que estas organizaciones le hacen bien al sistema que aparezcan, que se comprometan, que reclamen, que les avisen, que les adviertan de cosas al Poder Judicial, ¿no? Y querés saber cómo están receptando todo este tipo de reclamos, en qué medida hay relación, digamos, con ellos, con las organizaciones. Yo creo que, como vos decías, creo que es importante que, digamos, que todas las personas relacionadas con las víctimas, digamos, y en general con las personas que se interesan por los problemas que han pasado, ya sea conflictos que son penales o que han sido penales o que pueden llegar a ser en el ámbito penal, y la participación ciudadana es muy importante en el servicio de justicia. Y nunca lo recibo, yo por lo menos nunca lo he recibido como crítica, sino lo recibo siempre como aporte, porque nosotros no podemos hacer nada, digamos, en el descubrimiento de la realidad de los hechos que han pasado si no tenemos, digamos, el aporte de las personas. Pero además de eso, todo lo que es pacificación ciudadana no puede pasar por el derecho penal, que solamente opera ex post facto, es decir, cuando ya los hechos ocurrieron. Todo el aspecto preventivo de la pacificación tiene que ocurrir por la ciudadanía. Por eso siempre es útil en todo sentido, además de que todas las personas tienen derecho a pedir mejor servicio de justicia, ¿no? Ellos por decir me decían cuánto les costó, digamos, esta cuestión de salir a enfrentarse con la justicia, y justamente los interrumpí, les dije, no es necesario llegar a enfrentarse, sino en todo caso a exigir acompañamiento, profesionalismo, seriedad, que cumplan con su deber, digamos, cada uno, ¿no? El sistema que está en cambio, digamos, era un sistema que ponía bastante obstáculos, a la víctima la ponía muy lejos, porque la víctima tenía que ir a la justicia de instrucción, y la figura del juez es una figura que está, digamos, engarzada en el principio de imparcialidad. Al estar engarzada en el principio de imparcialidad, más allá de la inconsecuencia que significaba un juez que investigaba y al mismo tiempo garantizaba los derechos de los acusados, pero a estar, digamos, engarzado en el principio de imparcialidad, es muy difícil que el juez escuche, digamos, a las víctimas con un sentido de apertura, porque tiene que escucharlas con cierta prevención, porque al mismo tiempo tiene que solucionar el problema del acusado. Por eso al sincerar los roles y ser la investigación llevada adelante por los fiscales, el fiscal es una parte que representa al colectivo, el colectivo social en general, y a las víctimas en particular, más allá que tengan o no tengan querellante, digamos, ¿no? Entonces, quien escucha esto, si bien el fiscal tiene que ir por el principio de legalidad y por el principio de objetividad, es una parte, y entonces ya la escucha sin ningún tipo de prevención a los representantes de las víctimas, o a las víctimas, o a los familiares, o a las personas que necesitan que los escuchen, o necesitan llevar sus impresiones, su prueba, o los conocimientos que tengan del hecho, lo que fue. Doctor, vamos a poner al aire lo que decía el Papa Francisco, porque quiero hacer una pregunta en relación a esto que señaló. A ver. Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Es algo más que actos reprobables. Es como un culto sacrílego,
porque esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios. Y ellos los sacrificaron al ídolo de su concupiscencia. Parecía que estaba hablando específicamente del caso Larraz. Sí, sí, o sea, habló de víctimas donde que estaban subordinados a la autoridad religiosa, tal cual el caso Larraz. ¿Cuánto ayuda esto que dijo el Papa justamente ante familiares de víctimas y víctimas en la causa de abuso del caso Larraz? Creo que todo lo que ha dicho Francisco en los últimos tiempos es como que juega para nosotros, para decirlo vulgarmente, como que ha tomado en serio este problema de que la Iglesia como institución ha quebrantado el deber positivo que tiene de velar, como él dice, un sacrilegio, digamos, ¿no? Sacrificar a estos chicos a los cuales tenían que llevar por el camino del bien, por el camino de la moral, por el camino de la religión, en el caso de él, más allá de la creencia de quien sea, y los han sacrificado en el interés personal, en la concupiscencia, dice él con todas las letras, ¿no? No, es impresionante el mensaje. Y este es el núcleo del voto de las dos vocales de la Cámara, que es interesantísimo en términos jurídicos, porque el bloque se aparta un poquito de la discusión imprescriptibilidad sí, imprescriptibilidad no. Entonces dicen, no, acá hay algo que es innegable, que es que no se puede sino suspender hablar de prescripción en tanto y en cuanto estas víctimas fueron soterradas, en el sentido que le dijeron que bajo pena de excomunión que se tenían que callar. O sea, la Iglesia tuvo un papel activo en el encubrimiento del hecho. Es como que le garantizó al autor del hecho que no se iba a investigar esto. Entonces esto realmente es esencial en la prosecución de la investigación, porque le da toda la tranquilidad a las otras víctimas que todavía no han venido a que esto se va a seguir investigando. Sí, yo sé cuál es su concepto, y de hecho usted lo ha expresado en cada pronunciamiento, pero aquí en el medio sigue habiendo magistrados que no piensan lo mismo, que el almanaque sigue corriendo, digamos, o sea, en septiembre se van a cumplir 2 años de la denuncia. Son muchas las víctimas, pero hay por allí un descreimiento, decir, bueno, en esta cuestión del juego legal, del juego judicial, del pronunciamiento, la apelación, la otra instancia, aquí va pasando el tiempo, digamos, y uno habla con las víctimas y dicen, bueno, pero yo espero que a Larraz lo traigan de una vez por todas. O sea. Bueno, nosotros hemos pedido, independientemente de que la defensa ha planteado nuevamente un recurso de casación, es decir, la defensa sigue alegando la prescripción. La defensa nunca dice yo soy inocente, siempre dice está prescrito. Está prescrito. Pero más allá de eso, que pueden ser tácticas de cada uno, y más allá de lo opinable de esta situación, yo creo que ya lo que termina de decir Francisco es lapidario. Yo creo que la gente que sigue pensando en que está prescripto esto, parece que tiene que revisar profundamente sus conceptos. Pero lo que nosotros hemos hecho con la querella, hemos presentado, creo que mañana se presenta, si no se presentó hoy, un escrito del fiscal que está en la causa, que es Ramírez Montrul, con los querellantes en conjunto. Un escrito conjunto pidiendo al juez de instrucción que está atendiendo el caso que le dé la calidad de devolutivo al recurso, es decir, que no interrumpa la investigación y que produzca el resto de la prueba, que llame a los testigos y que lo llame a indagatoria al acusado. Que se encuentra, recordemos que se encuentra en Monteros, en la ciudad de Tucumán. No, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí específicamente había fijado domicilio, ¿no? Y sobre todo que llame a declarar a las autoridades eclesiásticas que con bastante poca
poco respeto por los tribunales, dijeron que iban a declarar recién después que se decidiera la cuestión de la prescripción, cosa bastante poco feliz, Los sorprendió, ¿no? Eso, ¿no? Porque ese fue un mensaje tanto del cardenal Carli como del arzobispo de Paraná, ¿no? O sea, como diciendo, este es un Estado Vaticano, no sé. A mí me sorprendió muy poco gratamente. Pensé que la actividad de ellos iba a ser muchísimo más proactiva para la investigación. Esta idea de que voy a decirlo cuando a mí se me ocurra, me pareció poco respetuosa de la autoridad del Poder Judicial, y que creo que se da de bruces con lo que el propio jefe religioso, digamos, el propio pontífice acaba de decir, ¿no? Doctor, y con esto hay otra causa que tiene muy en vilo a la comunidad de Urdinarrain específicamente, o de localidades cercanas, incluso del propio Gualeguaychú, que se está tramitando de hecho en Gualeguaychú. Estoy hablando del caso Broggi, y esto, o sea, se va a adoptar un mismo criterio que usted me acaba de anunciar, de que los fiscales pidan la indagatoria también de Broggi. El problema de la causa Broggi tiene algunas particularidades que, digamos, que lo diferencian del caso Hilarrás, donde el caso Hilarrás se enmarca en una cuestión institucional vinculado al seminario menor y a la situación educativa de chicos que estaban en ese lugar de encierro, digamos, ¿no? En el caso Broggi, si bien existe todo un manejo de seducción corruptora, digamos, lamentablemente todavía las otras víctimas de este caso no han colaborado de la manera que nosotros esperábamos que colaboraran. Sería muy interesante que esta evolución del caso Hilarrás los convencieran a estas personas que nosotros necesitamos, que más allá que ellos hayan reconstruido sus vidas y que pretendan olvidar esta situación, es importante que este hecho no quede sin castigo penal. Y dependemos de eso para que no sean solamente 4 o 5 casos como son hasta hoy, sino que se sigan presentando los que fueron ulteriores en el tiempo, para que nosotros no nos veamos en la encrucijada de tener que plantear una situación semejante, que es complicada, digamos, porque va a venir de nuevo la oposición de la excepción de prescripción, ¿no? ¿Cuánto ayudó, digamos, entre comillas, esto el avance de la causa Hilarrás, el hecho de la causa Broggi, que sin dudas ha tenido, digamos, un cierto empuje, lo que pasó con el caso Hilarrás, a que haya más denuncias contra abusadores en nuestra provincia? ¿Cuántos de estos casos, en estadísticas, digamos, si recuerda, creció? No, casos así resonantes como estos. No tanto resonantes, pero casos más pequeños, digamos. Lo que sí existe, que creo que es el cambio cultural, que no solamente, porque también cuadra explicarse por qué aparecen estos casos y por qué la propia Iglesia cambia su postura. Creo que hay un cambio cultural muy importante, en el sentido de que la igualación de los géneros, digamos, esto de encontrarnos que habíamos olvidado a la mitad de la población, que eran las mujeres, en el caso de toda la investigación de los malos tratos, de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, nos hizo que al mismo tiempo descubriéramos también a todo este fenómeno de la paidofilia en el ámbito intrafamiliar y en el ámbito extrafamiliar, y que al empezar a investigarse y a que las propias víctimas ya no callan, empiezan hoy tenemos los casos de abuso en juicio, son prácticamente la mayoría. Han igualado a los casos que antiguamente se veían como casos de homicidio, de robos calificados. Ahora la mayoría de los casos son de abuso. Yo le decía de cuánto se cambió hasta culturalmente. Leonardo, una de las víctimas de Broggi, que estuvo aquí con nosotros,
él decía, esto es un problema cultural donde acá era como que siempre se conocía de una u otra manera familiares que abusaban de sus hijos, sobrinos, parientes, amigos, y que era como que todo siempre estaba encapsulado, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahora es como que la gente está empezando a hablar, digamos, sí, ¿no? Sí, eso es un cambio muy importante. Inclusive este fenómeno de la reforma de la ley, que lleva el nombre precisamente de una víctima, de la ley Piazza, tiene esta idea. Precisamente el hecho de que sea un delito de instancia privada, es decir, que se deba denunciar por el damnificado, y el damnificado menor no puede hablar, obviamente, y lo hicieran sus padres, lo que muchas veces implicaba el encubrimiento, ya sea de los propios autores o de algún familiar que estaba llegado y al cual se le decía, bueno, como es el tío, como es el amigo, el familiar, no hacemos nada. En estos casos, obviamente que cambia enfáticamente el encuadre cultural, y todos estos hechos hoy, por suerte, se denuncian. ¿Y cuánto usted considera que ha cambiado la cabeza, la conciencia, la sensibilidad de el hombre o la mujer de la justicia para mirar, receptar y entender esto, digamos? Muchísimo, es enorme el cambio en la mayoría. Por supuesto que hay siempre en todos lados hay estos animales en extinción, ¿no es cierto? Dinosaurios, como diría. Pero la gran mayoría cambió, y yo lo he charlado contigo este tema. Uno lee en tratados de derecho penal de hace unos años, y por ejemplo está establecido en esos libros que la mujer tenía obligación en el débito conyugal de aceptar la violencia del marido si el marido quería tener relaciones sexuales, y golpes o lo que fuera no era considerado violación. Y la prueba de la violación tenía que ser que la mujer aparecía destrozada, digamos, si no nadie le creía. Y esto no se tramitaba. Si aparecía una persona en un juzgado de instrucción hace 20 años y a decir, una persona X abusó de mí, y no tenía huellas, no caminaba para nada la causa. Y hoy precisamente se entiende esto, que el consentimiento implica que una persona en una relación privada tiene todo el derecho a decir no. Es más, no se presume que tenga que decir que sí. Con decir que no, nada más. ¿Y cuánto ayudó, doctor, en eso, desde el entendimiento, el hecho del recambio generacional en el Poder Judicial? Sí, yo creo que es muy fuerte eso. Eso es muy importante. Esto es una causa fortuita, digamos, ¿no? El hecho de que hubiera un recambio generacional muy fuerte. Y fíjate vos que no por casualidad eso también trajo que se dejara atrás toda idea de amnistía o no investigación de los hechos aberrantes del 76 al 83, que ocurre en la misma matriz cultural de sinceramiento de las cosas espantosas que han pasado en el ámbito cultural, ¿no? de nuestra sociedad. Lo corro un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo está hoy la causa de los policías sediciosos de Concordia y con sus derivados, ¿no? Sí, está prácticamente estamos listos para ir a juicio. Ya vamos a presentar ya el pedido de remisión de la causa a juicio para todos los implicados, independientemente que haya posibilidad de hacer algunos juicios abreviados, pero ya está terminada la causa para ir a juicio. Y bueno, vamos a juicio con todas las posibilidades que creemos nosotros de lograr condenas importantes. ¿Se puede entender que fue una de las causas que más le costó, digamos, porque había que dar respuesta para adentro y para afuera, ¿no? La gente estaba expectante de las decisiones que se iban a adoptar en la justicia? Hubo una cuestión de estrategia. Uno recuerda que usted no decidió cosas inmediatamente, sino que se tomó, me pareció, un tiempo prudencial e inteligente. Venían las fiestas, ¿no? Sí, digamos, como
como causa, yo creo que ha sido la más grave porque es un quiebre institucional importantísimo. Por eso yo me reía cuando alguien lo vinculaba con alguna cuestión de política menor, digamos, ¿no? O coyuntural. Creo que yo es el hecho más grave o uno de los más graves que hemos tenido, porque implica un quiebre fundamental en lo institucional, digamos, ¿no? No es posible que un sector como la policía, como el Poder Judicial, o como quien sea, digamos, diga yo no voy a hacer mi tarea, extorsionando al poder democrático de turno. Lo que sí nos llevó un tiempo fue que queríamos presentar todo esto que era tan grave, digamos, presentarlo como sedición y como instigación a los robos agravados, porque si se piensa esto, ¿no? La institución que tiene que guarecernos mínimamente en los derechos individuales, decide decir que no va a hacer nada y ponerse de acuerdo con quienes a la vez van a entrar en los negocios que quedan desguarnecidos. Es realmente una cosa casi y yo creo que no, de casualidad no pasó a mayores, es decir, no hubo más gravedad. Yo estuve todo ese lunes hasta la noche y realmente yo creo que pudo haber pasado cualquier cosa. Pero sí, teníamos que tener toda la prueba, digamos, ya armada, que era juntar toda la prueba de los medios, de las redes sociales, los testimonios, y para, digamos, presentar un bloque en donde no hubiera manera de que se nos escaparan por los vericuetos ya sea de la propia acción de los funcionarios implicados que iban a tratar de coaccionar a sus propios compañeros, digamos, o por alguna situación de que no, estas situaciones propias de la deliberación de la justicia o del accionar de la defensa que nos dejara sin pruebas, ¿no? ¿Se sintió presionado en algún momento? No, nunca. No, en mi carrera. En esta cuestión, en esta cuestión de los policías. No, para nada. No, para nada. Es más, digamos, esto en realidad me trajo una especie de déjà vu, porque si una de las cosas que a mí me quedaron en la garganta fue aquella actitud, digamos, muy explicable en aquel momento de debilidad institucional, ¿no? del Felices Pascuas, ¿no? Creo la casa está en orden. La casa está en orden. Creo que esta es la matriz, digamos, la matriz cultural de los golpes de Estado está en esta situación, en la situación de que nosotros armamos, la ciudadanía, que es el soberano, arma a sus fuerzas armadas o a sus fuerzas policiales. Ahí está el delito de rebelión o el delito de sedición. Pero no precisamente para que extorsionen o volteen un gobierno democrático. Usted me decía que es una de las causas más complejas, fue una de las causas más complejas que le tocó llevar adelante. Yo creo que no debe ser más compleja que la de la defraudación en la TER. Esta defraudación millonaria, hoy estaremos por los 100 millones de pesos más o menos de defraudación. Y uno se pone a hacer, el otro día nos poníamos a hacer un cálculo aquí en vivo con la diputada Rosario Romero, y el número que uno le hacía es decir, bueno, acá entre empresarios corruptos, entre empleados infieles, funcionarios, contadores corruptos, estamos hablando de no menos de 300 personas que tienen que pasar por la declaración del tribunal. No sé cuántos en carácter de indagatoria, pero claro, todos. El 75% casi por lo todos, menos. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y esto hasta dónde se va a avanzar? Porque acá estamos hablando de uno de los empresarios más grandes de la construcción de la provincia, estamos hablando de los dueños o de una de las empresas más importantes de transporte más importantes del país. Estamos hablando de familiares directos del titular de YPF a nivel nacional, digamos. No, me imagino que no debe ser tan fácil y tan sencillo. No, digamos, si uno rastrea la historia, a mí me tocó escribir un libro sobre derecho penal tributario en colaboración con Carlos Quera Díaz hace varios años. Y yo hice la parte histórica, la parte sociológica, si se quiere, y criminológica de esa investigación.
y me tocó analizar la historia, y la historia nuestra es precisamente la historia de la anomia y del delito económico. El virreinato del Río de la Plata era una zona muy pobre, Sí, sí. y el sistema de monopolio que establecía España, donde las mercancías venían desde el norte por carretas, de allí que las principales fortunas nuestras sean fortunas de transporte y no de producción, hacían que el negocio del virreinato de Buenos Aires era el negocio del contrabando con la colonia del Sacramento, que era portuguesa, donde venían las mercaderías inglesas, ¿no? Entonces, y obviamente que esto estaba vinculado con la venalidad funcional. La venalidad funcional y la venalidad empresaria, digamos, que es un dato permanente en la historia económica argentina, están desde su origen, desde el virreinato. Y por eso es tan difícil, digamos, desarmar toda esta estructura tributaria vinculada con el cohecho, como en este caso, ¿no es cierto?, o los fraudes tributarios. Pero sí, va a ser un hecho, yo creo que va a ser un hecho emblemático, porque va a ser una bisagra, digamos. A partir de aquí, me parece que todo el ámbito tributario provincial va a tomar otro cariz del control, digamos, y la encriptación de todo el sistema informático que no permita este tipo de fraudes hechos, digamos, burdamente. Doctor, además, uno dice, si yo fuera gobernador, no hubiese dudado un instante en las medidas que se tomaron, pero además le hubiese pedido la renuncia al ministro de Economía, al contador general de la provincia, además del tesorero general de la provincia, que eran los por donde tenían que pasar, digamos, los controles. O sea, ellos tenían, no sé si uno le perdonaría la vida al propio Casareto, que hace el que radica la denuncia. La doctora Romero remarcaba el otro día que no es bueno que se impute a quien hace la denuncia, porque si no nadie se va a animar a denunciar, y por allí es entendible, pero acá hay responsabilidades, ¿no? Y en un Estado y en un gobierno que quiera hacer medianamente las cosas bien, que se hagan cargo los que cometieron el error de mirar para otro lado o no ver el elefante con los millones de pesos que le pasaban por los costados, ¿no? Sí, yo creo que más allá de las decisiones en el ámbito político, digamos, de la que yo no quiero, porque sería una intromisión, sí, no creo que pero lo que sí es importante en la investigación, hay una decisión de investigar a fondo con el Tribunal de Cuentas y con la Fiscalía de Estado. De allí obviamente van a salir no solamente las maniobras burdas, digamos, cometidas dentro del ámbito de ATER, sino obviamente va a salir todo aquello que implica digamos, por qué no se cumple con el cordón de seguridad en la propia empresa. Es decir, qué pasa con el sistema informático que permite el falseamiento tan sencillo, y bueno, y después también obviamente todo el sistema de controles de gasto que permite que esto que no sea, digamos, que no sea detectado, ¿no es cierto? Yo creo que en la misma línea de lo que decía la diputada Romero, yo creo que hay que ir por lo más grueso, digamos, investigando primeramente todo el delito penal con todas sus adyacencias, digamos, y después, bueno, ahí van a quedar obviamente claras cuáles competencias no se han cumplido. ¿Y hasta dónde calculan que se debe llegar? Porque uno dice, esto puede haber prescripto, pero los funcionarios son los mismos desde el 2003 de mínima, o sea que una supuesta prescripción se cortó del día que asumieron como funcionario, ¿no? En realidad, el hecho de que haya funcionarios a cargo, primero pone el hecho en el delito de cohecho, ¿no? Hay un pacto venal entre dos partes para que se haga algo relativo a la función, que es precisamente el borrado o la minoración de las deudas, ¿no? Además, digamos, del ámbito del fraude tributario provincial está el cohecho. Eso suspende, mientras haya funcionarios en ejercicio, suspende la prescripción. Pero además tenemos que ver también de qué cantidad de hechos estamos hablando para si se trata de una maniobra continuada, con lo cual podemos ir hacia atrás bastante en el tiempo.
yo no quiero decir hasta dónde iremos porque eso lo dirá después la investigación, pero creo que va a haber mucho tiempo y mucha reiteración de maniobra para continuar la investigación. ¿Y el Poder Judicial, o en todo caso el juzgado, porque estamos hablando de el Código Viejo, digamos, sí, el juzgado, tiene la suficiente estructura como para trabajar con la intensidad que esto exige para un caso así? Porque mientras tanto tienen un promedio de 400 a 600 causas por turno, ¿no? Uno dice, es inhumano, ¿cómo van a hacer? Sí, yo creo que en algún momento vamos a tener que reforzar la estructura, peticionar el refuerzo de la estructura de ese juzgado, o trabajar con otro tipo de situaciones, más allá de que pueda haber situaciones particulares donde haya juicios abreviados, digamos, que se vaya simplificando el hecho, porque toda la parte pericial va a estar hecha por Tribunal de Cuentas, además de las pericias internas de la propia TER. Los peritos del Poder Judicial van a ser una especie de veedores de esas pericias, que son pericias oficiales. Y frente a una prueba tan contundente, es muy probable que los abogados defensores de cada uno de los acusados intenten esto que se llama juicios abreviados, digamos, para no quedar permanentemente pegados a una causa donde les puede llegar a tocar una pena muy grave, ¿no? Hay varios mensajes de los televidentes, voy a tratar de sintetizar algunos que se repiten. Por ejemplo, uno dice, que además coincide con otro, dice lo que hizo con los policías sediciosos de Concordia tendría que hacerlo con todos los que cometen delitos. Claro, hay casos y casos, ¿no? Ese es el argumento de Tú También. Claro. Es un argumento de coautoría, digamos. Otros cometen homicidios, entonces eso, la pregunta, que otros cometan homicidios, ¿excluye la punibilidad del homicidio cometido por mí? Es otro más. Otro televidente dice, ¿por qué las probation correspondientes al tránsito no se otorgan a instituciones que trabajen en estas cuestiones para un mejor control? No es mala idea, no, porque uno se queja mucho de la falta de seguimiento de decisiones que se toman en probation, como la falta de seguimiento en los presos con salidas sociolaborales, ¿no? Bueno, eso es uno de los puntos centrales de la reforma de la reforma del Código, en que se va a instrumentar ahora en Paraná, que es establecer lo que se llama, con las siglas, digamos, la OMA, que es una oficina de seguimiento para todas aquellas situaciones vinculadas con cumplimiento de reglas, ya sea suspensión de juicio a prueba, ya sea condena condicional, ya sea salidas en libertad caucionada durante el procedimiento. Todas esas situaciones van a ser controladas por esta oficina, que hoy ese es un déficit que tenemos nosotros en el Poder Judicial. Tenemos muy pocas personas vinculadas al control. Por eso, por ejemplo, prisiones domiciliarias cometidas, llevadas como pena, muchas veces no es posible controlarlas, y eso es lo que genera que mucha gente se queje, digamos, como está en una situación y anda como Pancho por su casa, ¿no? Esto es uno de los problemas a modificar, y por supuesto que todas las entidades como la que señalaban allí van a tener su lugar en las entidades inscriptas, digamos, para seguimiento, ¿no? Para control. Un televidente dice, ¿por qué no van a conocer el nombre de las empresas implicadas en el desfalco de ATER? Los nombres Sí. se han conocido, en análisis sí. se han conocido. Vamos a ver si ahora, antes del programa, antes de la finalización del programa, también lo consignamos para que vean quiénes son los muchachos rebeldes y chistosos. Buenas y malas del nuevo Código Procesal Penal, digamos, de lo que se ha visto hasta ahora. Las buenas, la primera que yo señalé hoy más temprano, sinceramiento de los roles. El hecho de que los fiscales sean fiscales, en el sentido que sean los que llevan adelante la acción penal, con un principio político-criminal de prioridad. Solo se investigan hasta el final los hechos más graves. No vale lo mismo en cuanto a investigación criminal. Por supuesto que para una víctima vale lo mismo que el que le saquen 10 pesos a la investigación de ATER.
pero a los fines de la política criminal no es lo mismo. Entonces tiene que haber una solución inmediata de mediación para un caso menor y tiene que haber una solución de cirugía mayor, digamos, para un caso importante. Eso lo lleva adelante la Fiscalía. El juicio es lo central. Entonces a juicio va toda la prueba, no hay más expedientes, hay legajos y la prueba se rinde toda en el juicio. Esto lleva a que los juicios son mucho más rápidos, se termina con esta sensación de que los juicios duran años y que las personas por el principio de libertad están en libertad mientras esperan el juicio, y inmediatamente entonces tenemos la solución, ya sea porque se da prioridad en los casos de juicios abreviados. Una persona que piensa que lo van a condenar habla con su abogado y dice, bueno, prefiero negociar, si se quiere de esta manera para decirlo, con la Fiscalía una pena menor y me saco este problema de encima. Bueno, entonces todos estos casos se solucionan de estas maneras y solamente se llega al juicio en aquellas causas grandes. Este es el núcleo, digamos, del sistema. Las fallas son las fallas cotidianas de lo que se va haciendo con el paso del tiempo, digamos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tener en claro es que el monitoreo sobre este sistema tiene que ser constante, para que no se repitan los viejos vicios que tenían los sistemas anteriores, que es sobre todo uno de los vicios más cruciales, la burocratización, el estancamiento, el que un fiscal los fiscales vuelvan a hacer nichos, como quintitas, digamos, y que entonces no haya compartimentos estancos, y no sea un conglomerado de funcionarios que investigan todos juntos en Ateneo, ¿no? Y la idea que tenemos con el comité de implementación, que está integrado por funcionarios del Poder Judicial y por los ministerios públicos, digamos, por las principales cabezas, el Superior Tribunal y nosotros, con el Defensor General, tenemos esta idea, tenemos la idea de que esto hay que revisarlo, y por eso INESIP, que es el instituto que se dedica a todas estas cosas, hace un monitoreo constante para evitar esto de que esto que se ha logrado continúe y no se vuelva para atrás.